Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a seguir nuestra enseñanza. Tenemos una tarea, tenemos una obra del Señor en cada uno de nosotros. Sabemos que los días cada vez se ponen más complicados, más difíciles. Las situaciones parece que nos apremian, nos sofocan, pero estamos ahí como confiando en el Señor y esperando que la tarea la haga el Espíritu de Dios con la disposición de corazón de cada uno de nosotros. Un saludo para ustedes y los hermanos que nos acompañen de aquí en adelante en nuestra red y en nuestra enseñanza en este día de hoy. Tenemos que orar mucho. Si ustedes vieron el video que yo les mandé sobre las situaciones, la verdad desconocía muchas cosas que yo saqué de enseñanza de ese video que yo les envié a ustedes, que es David Diamond mandando, o sea, lo están entrevistando para que, como él está allá en Israel, pues para que sea como el vocero, ¿no? Que esté diciendo, que estén hablando sobre la situación. Y cuando yo tuve la oportunidad, porque es muy claro, o sea, cuando una persona, para mí él es un predicador, pero más que todo es histórico profético, porque cuando daba, no sabía o no me había dado cuenta que el nombre Gaza existe en la Biblia. Yo creí que como ese estado hace poquito fue que Israel le dio un pedazo de tierra a ellos para evitar la paz, para quitar la guerra y todo eso. ¿Y qué me hizo entender a mí cuando él daba esa enseñanza? De que cuando nosotros no obedecemos completamente la palabra de Dios, ese que usted le tendió la mano, ese que usted le dio un lugar en su casa, ese que usted le quitó el hambre, ese que usted le quitó la sed, en un futuro va a ser su aguijón. En un futuro va a ser la espinita en el ojo. ¿Por qué? Porque se va a convertir en su adversario. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que ellos no pueden darle de su tierra a nadie. Y ellos le dieron ese pedazo, o sea, el rabino ese, por allá no sé en qué fecha, no me acuerdo, le dio un pedazo de tierra a estos que hoy son su aguijón. Y el Señor había dicho, cuando le dijo a Josué, que cuando entraran tenían que sacar a todos los enemigos, a todos. Y ellos lo que hicieron fue que le dieron un pedazo de su tierra, le dieron un pedazo de tierra supuestamente para que hubiese paz, y ahora es, digamos, el problema que tienen ellos con respecto a este grupo. No son ellos, es el grupo como aquí, ¿ya? Igual que acá. Nosotros, yo le decía al Señor, nosotros no somos los malos, Señor, porque nos están tildando de que nosotros somos malos, porque el presidente está a favor del grupo
contrario al de Israel, y entonces ahora nos están diciendo que nosotros también participamos. Y yo le decía, Señor, ahora qué venganza vendrá sobre nosotros, porque si Él dijo eso y imagínense, nos declararon enemigos del pueblo del Señor. Así como tampoco Colombia no dio voz ni voto cuando el pueblo de Israel se estaba formando, hasta donde yo conozco, pues ahora da semejante concepto bien tenaz. Y yo decía, bueno, Señor, perdónenos, somos más los buenos que los malos, pero perdónenos por haber puesto semejante cosa en autoridad. Y yo decía, Señor, perdónenos, porque la verdad, ¿cómo estarán sintiéndose toda esa gente que lo puso en el poder? Todo ese montón de gente viendo la situación que cada día se nos ahoga, se nos apremia. Ahora no solamente ellos nos quitaron un montón de cosas, sino también Estados Unidos también nos van a cerrar las puertas. Entonces, imagínense en qué condiciones vamos a estar nosotros. ¿Qué es lo que nos espera, hermano, por no tener la boca callada y por meterse en lo que no debemos? Por eso el Señor dice que uno no emita conceptos, no diga nada, porque mire el problema mundial que nosotros estamos metidos. Hay que orar al Señor, porque ahí sí ya se sale la mano de nosotros. La única herramienta que tenemos es orar y pedirle perdón al Señor para que las cosas no cojan mayor, porque vamos a estar, imagínense, en contra del pueblo del Señor. Eso sí es grave y eso sí es complicado. Bueno, yo dije, Señor, por favor, ¿será que no habrá alguien que haga algo como usted hizo con Saúl, cuando ya se salió de control e hizo? Dios tendrá que hacer algo, Dios tendrá que moverse aquí en América Latina y con todas estas autoridades que en vez de ser beneficio para el mundo, estamos trayendo un problema más. Bien, lo único que nos corresponde es orar, prepararnos, porque no sabemos la situación, a dónde nos va a llegar el agua. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de aquellos que han sido llamados para ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando escuchemos el mensaje, escuchemos la palabra, nosotros tengamos esa llenura del Espíritu de Dios. Y vuelvo y le repito que ser lleno del Espíritu Santo no es que usted sienta que algo llegó y que no, es la confianza que nosotros tenemos en su palabra. Porque la palabra del Señor dice, el mismo Jesús de su boca dice que la palabra que salen de la boca de Él son espíritu. Y si yo tengo en mi ser abundante palabra de Dios y creo en ella y la uso como conviene y la ejecuto basado en mi fe, pues yo estoy llena del Espíritu Santo. Porque los discípulos del Señor hacían milagros porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo, habían recibido el mover del Espíritu e iban llevando el mensaje, llevando la palabra, y el Señor iba haciendo milagros, el Señor iba haciendo maravillas a través de las manos de sus discípulos. De esa manera es que la tierra empezó a ser llena del Evangelio, la tierra empezó a creer en el Mesías, a creer que el Señor era el Redentor, que el Señor era el que había venido, el que se había prometido desde el principio, y que Él era nuestro Redentor y aquel que nos iba a poner en una condición diferente a la que existía antes de la caída de Adán. Dice la Escritura que nosotros, o el que es llamado, dice que es la persona, vuelvo y le repito para entrar un poquito, el llamado es aquella persona que ha sido convocada, invitada a invocar, a creer en el nombre del Mesías y a participar de las promesas de Dios, y esa promesa es la vida eterna.
Dice que aquel que ha sido llamado a invocar el nombre de un ser superior con fines de proteger, de buscar el auxilio del Señor, y de que aquel que ha sido llamado es para ponerlo en una condición superior, en una condición de, digamos, como de una tarea o como un privilegio, si se puede decir así, delante hacia los demás. Ahora, habíamos hablado que la palabra llamar es un verbo que tiene movimiento, pero este llamado, el que nos hace el Señor, es un llamado hacia adentro, un llamado a que nosotros, un movimiento dentro de nosotros que se tiene que dar cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor. Esa confianza, ese recibir de la Escritura, ese oír de la palabra del Señor, cuando empieza a hacer ejecución, cuando empieza a moverse dentro de nosotros, en nosotros tiene que haber cambios, en nosotros tiene que haber transformaciones. ¿En qué? En mi forma de pensar, que es lo que tanto nos habla el apóstol Pablo. Pablo nos hace mucha referencia y nos insta sobre todo a cambiar mi forma de pensar. Si yo no cambio mi forma de pensar, nada va a suceder dentro de nosotros. Si yo no cambio mi manera de pensar con respecto a las situaciones, con respecto a las cosas, con respecto a Dios, nada va a pasar en mí. Voy a seguir en lo mismo, así como decían ahorita en la oración. El Señor vino a traer cambios, vino a traernos la verdad de su palabra, vino a sacarnos de la oscuridad, de una enseñanza, de una creencia que no nos acercaba al reino, y que por eso ahora, confiando en el Señor y conociendo del Señor, estamos nosotros entrando en esa verdad que nos da la Escritura. Romanos 10:14, que es el versículo que venimos nosotros desarrollando, que es el que me habla o me hace referencia a Gálatas 3:2, que dice que si nosotros recibimos el Espíritu del Señor por las obras de la ley o por el oír con fe. Romanos 10:14 dice más: ¿cómo le han de invocar si no creen en Él? ¿Cómo creerán en Él si de Él nada han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él si no se les predica? Nosotros venimos analizando y venimos trabajando en la última parte: ¿cómo oirán de Él si no se les predica? Y cómo el Señor va a enviar lo que hablábamos ayer en el ayuno. ¿Cómo el Señor va a enviar si usted no ha sido preparado? Si usted no ha sido preparado para la guerra, si usted no ha sido preparado en la palabra, ¿cómo el Señor lo va a enviar? No es que usted va a terminar quemado, no es que nosotros vamos a salir de pronto diciendo herejías o vamos a salir avergonzados. ¿Por qué? Porque no hemos sido instruidos, no hemos sido preparados. Porque eso fue lo que les pasó cuando en la guerra de Ucrania con Rusia. Eran jóvenes que le dijeron mentira, dijeron era que iban a un desfile y lo llevaron a la guerra. Imagínense semejante situación tan complicada. Y ellos ni siquiera sabían qué era lo que estaban haciendo. Chicos que ni siquiera conocían y no sabían ni coger un fusil. Imagínense cómo es eso. O sea, Dios siempre nos va a preparar, Dios siempre con anterioridad, antes de que venga el juicio, antes de que venga la justicia de Dios, ya con antelación, ya Dios tiene una persona que la ha venido formando, que la ha venido estructurando, que la ha venido corrigiendo, y que esa persona ya viene con una finalidad de parte del Señor. Entonces fíjese lo que nos enseña la Escritura. Habíamos hablado también de que la primera generación, estábamos hablando de la primera generación, que es la generación de Adán, y habíamos hablado de la palabra que creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra. Ya nosotros vimos que la Escritura me enseña a mí que la palabra Adán tiene tres significados diferentes dependiendo del contenido y dependiendo de la forma como está escrita. El hombre
el hombre tiene diferentes definiciones como persona, como la conducta o el comportamiento, y ya como el hombre como humanidad. Era lo que tuvimos la oportunidad en el ayuno de estudiar esa parte, y ahí quedamos conociendo que es importante saber para qué, para que no erremos, para que no maticemos todo de lo mismo cuando la Escritura me está diciendo cosas diferentes. Habíamos hablado que Dios a Adán le había dado instrucciones para ellos como pareja, como persona. Le había dado instrucciones dentro de su labor de trabajo, es decir, dentro de las responsabilidades. Y también el Señor había dado instrucciones con respecto a la obediencia a los mandatos del Señor. Vayamos entonces nosotros a estudiar algo que me llamó la atención. Vamos a mirar unas diapositivas y empezamos. Dice: el llamado a las generaciones de Alá, el llamado a las generaciones a la redención. Nosotros fuimos llamados a la redención. El Señor nos ha llamado a su redención. Pero cada generación que Dios ha llamado, esa generación debe pasar por una serie de procesos. Y lo primero es lo que dice Génesis 3:15, que era lo que habíamos hablado. Y dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando a su calcañar. Ya el culto pasado habíamos hablado que ya el Señor había cortado la cabeza, ya el Señor ya había hecho su tarea, pero que la característica de este animal es que aunque les haya quitado la cabeza, siguen con vida, y la cola continúa teniendo sus movimientos. Entonces eso es lo que estamos viviendo nosotros, es lo que estamos viviendo en estos momentos en donde el mundo está terrible. Por todo, por el lado donde usted lo quiera mirar, hay una problemática, sea por el clima, sea por cualquier circunstancia, el mundo está revuelto. Pareciera como si fuéramos a llegar a Génesis 1:2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Aunque ese concepto es muy diferente al que nosotros tenemos concebido. Dice el Señor que hay una guerra entre la verdad y la mentira. Y en una guerra, la primera que muere es la verdad. Porque el que va perdiendo dice que va ganando, y el otro va diciendo, o sea, cada uno de ellos se alaba, cada uno de ellos habla. Por eso se dice que en una guerra, en un conflicto, la primera muerte es la verdad. Nosotros no queremos reconocer que de pronto estamos cometiendo fallas, que de pronto estamos cometiendo errores, no queremos reconocer las situaciones porque creemos que vamos a perder valor, creemos que somos infalibles, y porque no queremos pisotear nuestro orgullo y nuestra soberbia. La siguiente es la que acabamos de leer, que es la de Romanos 10:14 y Isaías 41:4. Vamos a leerla esa porque la otra ya tuvimos la oportunidad de leerla. Dice: ¿de quién es esta obra? ¿Quién ha hecho que suceda? El que llamó a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, que soy el primero para todo futuro. Yo soy. Entonces fíjense que el Señor está hablando de que Él es el que hace, Él es el que obra, Él es el que trae, Él es el que crea, Él es el que quita y Él es el que pone. Si nosotros tenemos la oportunidad de leer Isaías, creo que es 45, ahí vemos que Él dice: yo creo el mal y yo lo traigo, yo creo el bien y yo lo traigo, yo soy el creador de todo. Así como que formé la luz, dice Él, yo formé la luz y creé las tinieblas. Entonces fíjense que las palabras hay que prestarle mucha atención para no coger un solo concepto, sino definir, porque dice: yo formé la luz, pero yo creé las tinieblas. Dice la Escritura, así vamos a mirar
lo que nos dice el Señor a través de la Escritura. La primera generación es la de Adán. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor juzga en las generaciones. ¿Qué es lo que el Señor hace en las generaciones cuando nosotros cumplimos un tiempo, cuando la humanidad tiene un tiempo sobre la tierra? Dice la Escritura en Génesis 1:27: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra. Miremos entonces, dentro de un proceso de redención, ¿sí se ve ahí la letra? ¿Sí? Dentro de un proceso del llamado a la redención, el Creador tiene en cuenta algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son los aspectos que el Señor tiene en una generación? Cuando Dios viene y trae juicio o trae justicia, es porque el tiempo de Dios se acabó para esa generación. El tiempo de Dios se acabó para esa persona, para esa familia, para esa nación. ¿Por qué? Porque ya llegó a su límite, ya llegó a su tope y ya viene el Señor a frenar la situación. Ya viene el Señor a poner un hasta aquí en ese momento en que el mundo o que la situación se va saliendo de control, y por eso el Señor viene y trae un hasta aquí y ejecuta una función. ¿Para qué? Para frenar la maldad del hombre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es dice que la generación de Adán hasta Noé fueron 10 generaciones. Es decir, que cuando Dios creó a Adán y Adán hasta Noé, en Noé fue que Dios ejecutó el juicio y la justicia a una generación llena de maldad, siendo perversos, lleno de maldad y de todo tipo de pecado, todo tipo de conducta desviada del propósito del Señor. Cuando nosotros no dejamos que el Señor sea el que gobierne mi vida, sea el que haga conmigo y esté sobre mí, mi carne, mi corazón y todo lo que hay dentro de mí va a terminar desbocado. ¿Por qué? Porque la carne, dice en la Escritura, que nunca se sacia, que mi corazón siempre tiene inclinaciones al mal, que mi mente siempre está divagando entre dos aguas, que mis emociones siempre buscan lo malo, la inclinación hacia el mal, dice la Escritura. Por eso el Señor está diciendo que aquí Dios le dio 10 generaciones a las primeras personas que fueron dadas en la tierra. ¿Por qué? Porque el número 10 representa la responsabilidad del hombre para con la naturaleza y la responsabilidad del hombre hacia las cosas de Dios. Si en ese tiempo en el que Dios me da a mí la oportunidad de lavarme, de limpiarme, de volver a Él, de caminar con Él, yo no lo hago, Dios establece el juicio. Dios establece una sentencia, le dice, ¿sabe qué? Dejémoslo hasta acá. Yo ya no quiero más esta situación, vamos a ponerle aquí. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo, hermanos. Usted analiza y usted sabe que la Biblia me habla del tiempo preciso, el tiempo terminado y el tiempo determinado. Y Jesús habla de estos tiempos cuando dice, mi hora no ha llegado, ya casi es mi hora y mi hora no es todavía mi hora. Entonces, esos tres conceptos de los que me habla el Señor me está diciendo el tiempo, que no es el tiempo, y por eso el Señor continúa dando como esa opción, como esa oportunidad para que nosotros busquemos del Señor. Si nosotros no nos hemos pellizcado y no estamos inquietos por todo lo que está pasando en el mundo, entonces ¿qué lo va a inquietar? ¿Qué nos va a mover el piso para buscar del Señor? Para decir ya hasta aquí, ya no más, yo voy a buscar al Señor de una u otra manera, yo voy a buscar al Señor.
Mira, hermano, nosotros queremos que Dios me haga las cosas de insofacto. Y entonces, ¿dónde está la formación? Entonces, ¿dónde está mi desarrollo de fe? Entonces, ¿dónde está mi caminar dentro de los parámetros del Señor? Porque sería el Señor como cuando nosotros como padres somos malos padres. Le damos todo lo que quieren nuestros hijos. Y hoy en día, miren los problemas que tenemos o que tiene la humanidad, porque son hijos de cristal, no se les puede hablar, no quieren estudiar, no quieren responsabilidades. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Porque nosotros pensamos que dándole todo, poniéndole todo, diciéndole y dándole más allá, hoy en día esos chicos seguramente en su caminar, en su obrar, están luchando y están batallando con desarrollar su personalidad. No es de que deje que su libre personalidad, no. Ahora sí, cuando se ven enfrentados a una responsabilidad, se ven enfrentados a una labor y están dándose cuenta que las cosas no eran como papito y mamita me las dijeron. Como papito y mamita me lo pusieron todo en bandeja de plata, no lo haga, yo lo hago, no tienda la cama, no barra, no cocine. Y hoy en día entonces ya tienen una relación de pareja y ya, mejor dicho, no saben ni para dónde coger. ¿Por qué? Porque nosotros mismos maleducamos a nuestros hijos. Dios no es así. Si usted ha sido llamada a formar parte del reino del Señor, a ser hija del Señor, tenga la plena seguridad que el Señor va a formar el carácter de Él en nosotros. Él va a poner de su carácter, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y de que mi voluntad no es la mía, es la de Él. Y que lo que yo hablo no es lo que yo quiera, es lo de Él. Porque si nosotros hablamos lo que queremos, mire cómo estamos. ¿En qué condiciones nosotros estamos ahorita? El mundo, las locuras que están diciendo los mandatarios, las situaciones tan complicadas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que las cosas es soltar la lengua y ni siquiera medimos las consecuencias de lo que estamos hablando. Se nos sube el poder a la cabeza, o la chicha, o la limonada, como quieran, pero algo está pasando en el mundo y que esto nos tiene que llevar a que busquemos del Señor, que analicemos las cosas y nos entreguemos más al Señor. Porque no sabemos, hermanos, si esta noche el Señor manda por nosotros, porque resulta que las situaciones se ponen más difíciles. Entonces es complicado. Ahora, fíjense que dice las generaciones de Adán y hasta Noé fueron 10. Con Adán, Dios da el inicio a las generaciones que vendrían a poblar la tierra con sus hijos, sus acciones buenas o malas. Para que la generación de Adán fuese redimida, es porque el Creador descendió y vio la maldad de los seres humanos, su corazón perverso, su violencia sobre su creación. Fíjese, hermano, si usted analiza, dice que cuando el Señor vino a mirar las acciones de Adán, dice, y voy a descender y voy a mirar qué está haciendo el hombre en la tierra. Y resulta que cuando vino, el hombre había fallado. El hombre se había equivocado en las decisiones, había errado, había puesto su confianza en otra cosa y no había seguido el lineamiento que ellos traían. Y vuelvo y les repito lo que les dije en la enseñanza pasada. Es importante tener cuidado a quién nosotros oímos. A quién, no importa si es su esposo, su esposa, su amigo, el enemigo, no interesa. Cuide sus oídos. Cuide sus oídos de lo que usted escucha. Porque esas conversaciones o esas charlas o esas palabras nos pueden llevar a nosotros a menguar en nuestra relación con el Señor. Pueden sembrar en nosotros lo que nos hablaban de la cizaña. ¿Y cómo? ¿Y por qué salió eso, Señor? Si usted salió buena, si usted sembró buena semilla, ¿por qué hay mala semilla en medio de su campo? ¿Por qué? Porque me duermo entre los laureles, me gusta, es que a la gente le gusta sentarse a hablar de los demás. La gente le gusta el chisme, están allá hablando y usted llega, ¿de qué hablan? ¿Y qué? Cuénteme. Y terminamos nosotros metidos en una problemática. Es mejor no saber,
porque si nos preguntan, no tengo ni idea y seguramente nos vamos a salvar de muchos problemas. Fíjense lo que dice el Señor. Cuando vino el Señor, descendió sobre la tierra, pues dice, y vi que la tierra estaba llena de violencia. Vi que la tierra estaba llena de maldad. El comportamiento de los hombres sobre la tierra era en gran manera en maldad. Y por eso el Señor viene ¿a qué? A traer juicio. Pero Él siempre va a hacer lo que vimos ayer en el video de lo que hace el cernir. Él empieza a cernir, pasa lo fino, pasa lo que puede pasar en la finura, pero el cascajo, la piedra, las hojas y todo eso se queda aparte y es echado fuera. Y el Señor está buscando en nosotros esa finura, que seamos sabios, que seamos limpios, que tengamos un caminar diferente al que se está moviendo allá afuera. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal para esta generación. Que el Señor no ha venido y ha hecho estragos es porque en el mundo hay personas que amamos el nombre del Señor, que amamos su nombre, que caminamos en integridad, y eso detiene, así como Abraham cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra. Y si por causa de esos 8 yo no voy a destruir. Y si el Señor viene y encuentra fría la tierra, porque Él dijo, ¿será que cuando yo venga encontraré fe en la tierra? Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Si el Señor viniera, ¿en qué condiciones nos encontraría? ¿Cuál es la maldad del corazón del hombre? Y por eso el Señor trajo el juicio, trajo la justicia y la sentencia sobre una región donde había maldad hasta el colmo, dice el Señor. Porque nosotros y Dios le da hasta cierto punto al hombre que se mantenga en una situación, hasta cuando Dios le habla, Dios le dice, Dios le manda por aquí, le dice, y usted sigue, Dios viene y le va a cortar y le va a decir, hasta aquí mi querido. O usted enmienda o yo la enmiendo, como quiera. Nosotros somos los que ponemos en las manos del Señor la forma y la manera de cómo Él nos trata. Una piedra o una serpiente, un huevo o un pez. ¿Qué es lo que nosotros queremos que el Señor nos dé a nosotros? Si estamos haciendo lo correcto, si estamos tratando de vivir la vida de una manera diferente. Por eso el Señor está diciendo que esa generación, desde Adán hasta Noé, el Señor estaba mirando y diciendo, ya el hombre ya no se puede, porque ya esto se salió de control, ya la carne ya se salió, ya huele tanto la tierra a maldad, cuánta sangre estaría llorando en los oídos del Señor porque los mataron, porque los hicieron, cuánta sangre ha clamado en los oídos del Señor. Por eso el Señor desciende, por eso el Señor viene a poner un hasta aquí. ¿Por qué? Porque la sangre gime en la presencia del Señor. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos? ¿Qué es lo que el Señor tiene en cuenta cuando nosotros o cuando el Señor viene a traer el juicio o el Señor viene a traer la justicia? Lo primero, el primer aspecto son los nacimientos. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la Escritura, usted lee, por ejemplo, Génesis y dice, estas son las generaciones y esta es las generaciones. ¿Y de qué habla? De los nacimientos de personas. Y en la primera generación fue la generación de Adán. ¿La generación de quién? De Adán y Eva como cabeza de la creación. Adán, recuerde que la palabra Adán significa humanidad y significan los dos. No es solamente Adán solo, según lo que nosotros estudiamos ayer. Y eso lo dice, creo que Génesis 2:19. Y Dios lo llamó Adán, varón y hembra. Ese es el nombre. Luego Dios, lo primero fue el nacimiento de Adán y Eva.
Ese fue, de ahí empezó el Señor las generaciones, de ahí empezó el Señor a que la tierra cumpliera su proceso, a que el hombre cumpliera las disposiciones de Dios. O sea, no solamente es que la persona nazca, no es solamente el que usted y yo hubiésemos formado una familia con una persona, o que usted esté aquí o estén los hermanos en la red o cualquier persona en particular. Si a usted Dios le permitió nacer y estar hasta este tiempo, es porque Dios le va a dar a usted la oportunidad de enmendar errores, caminar de acuerdo a los parámetros del Señor, porque Él tiene una recompensa para nosotros que se llama la vida eterna. Y por eso el primer aspecto que tiene el Señor son los que nacen en esa generación. Cada uno de ellos, dice la segunda parte, dice las responsabilidades que se le delega a esa generación. El Señor le delegó a Adán y Eva una responsabilidad: cuidar la tierra. A Adán primero se la entregó, póngale nombre a todo, y cuando ella termine, entonces ahora sí le doy su distracción, que es a su mujer, para que cumpla lo siguiente, y es: llene la tierra, multiplíquela, llene la tierra, sojúzguela, domine, haga una labor, porque sobre eso yo pido cuentas. Por eso el Señor a Adán y Eva le entregó unas responsabilidades: cuidar la tierra, labrar la tierra, cuidar lo que Dios le puso en sus manos. Dios a nosotros nos entregó una familia, Dios a nosotros nos entregó un dinero, Dios a nosotros nos permitió unos dones, Dios a nosotros nos ha dado unas responsabilidades. Sobre eso que Dios nos ha dado, nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor. La misma escritura me dice que cada palabra que salió de mi boca, nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor. Cada palabra, dice, cada palabra será juzgada. Y si nosotros somos las de que nos gusta decir y hablar y meternos sobre esas palabras necias, sobre esas palabras lisonjeras, sobre esas palabras, usted le rendirá cuentas al Señor. Por eso vean, en cuanto dependa de nosotros, chitón, chitón, para no vernos en problemas con el que está allá arriba. Por eso el Señor dice las responsabilidades delegadas y la obediencia a esa tarea, a esa responsabilidad. No es solamente de que, ay, sí, Dios, yo soy tal cosa, porque a veces la gente se siente feliz porque le digan líder. Ay, la líder, ay, el líder, o el pastor o la pastora. Uy, se inflan como globos. Esa tarea no es suya, eso es una responsabilidad, eso no es un título de jactancia ni de nobleza. Eso se llama responsabilidad delante de Dios. Sobre esa responsabilidad, sobre esa delegación, sobre ese liderazgo, sobre ese dinero, sobre todo lo que está en sus manos, Dios pedirá cuentas, tanto al bueno como al malo. ¿Por qué malgastó el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué, pudiendo dar, usted mejor la dejó allá al usurero más grande de la tierra? Y eso lo dice, la escritura dice, y su obediencia. ¿Cuáles eran las obras de Adán y Eva? Cuidar el jardín. No dice guárdalo, cuídelo. Haga la tarea con él, cuide lo que está, las aves, cuide los animales, cuide todo. Usted tiene esa tarea de cuidar. Y aparte de eso, usted tiene una familia, porque yo le voy a dar una familia. Si no, entonces, ¿cómo nosotros llenamos la tierra? Y yo a veces digo, antes hay gente en la tierra con tantas guerras que han existido sobre el mundo. Con tantas guerras, el Imperio Romano duró 400 años peleando con todos los enemigos. Yo decía, ¿de dónde sacaban tanta gente? Para matar e ir a matar y robar y saquear y todo lo que hacía el Imperio Romano. Los otomanos, claro. O sea, todo eso, en cada generación ha habido un sinnúmero de matazón, o sea, nadie
sabía si al otro día usted iba a estar vivo, porque la maldad, porque la comida, porque usted iba entrando a algún sitio y alguien que no lo quería, usted lo mataba. O sea, era terrible la vida esa. Entonces, por eso el Señor le está diciendo, yo les entregué unas responsabilidades y también les entregué, dice, y la obediencia. O sea, nosotros hacemos las cosas para el Señor con amor o porque me da miedo que Dios me dé palo o por miedo. Cada uno de nosotros sabemos, cuando nosotros menospreciamos, cuando nos invitan, cuando nos dicen, nosotros menospreciamos. Eso es una invitación del líder, es una invitación de Dios, como decía Cristian en el programa. Esas son invitaciones de Dios, que Dios quiere oírla. Dios quiere que usted enseñe, Dios quiere que usted honre su nombre predicando, enseñando, alabando, llevando su mensaje, siendo espejos, siendo testigos fieles a la causa del Señor. Y por eso lo dice el Señor. Ahora, fíjense que no solamente a la familia, a las cabezas de la familia, Dios le delega tareas. Esas tareas van a ser sopesadas, van a ser juzgadas, van a ser sentenciadas. Ahora, ¿qué es el otro aspecto que el Señor tiene en cuenta? ¿Para qué? Para traer juicio sobre la tierra. Los hijos. La descendencia, nuestros hijos. Por eso dice que la tercera es los descendientes, las generaciones futuras, los hijos de Adán y Eva. Esos hijos también van a ser y también van a rendirle cuentas sobre la educación, sobre la formación, sobre el temor, sobre lo que hicimos con ellos. Nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor. Eso lo dice la Escritura. Y dice, ahora, ¿cuáles son los descendientes de Adán? El primero fue Caín. ¿Qué quiere decir Caín? He adquirido, dice Eva. Cuando nació Caín, dice, por voluntad del Señor he adquirido varón. Luego el nombre de Caín significa he adquirido. La segunda descendencia o el segundo hijo de Adán, ¿cómo se llamó? Abel. ¿Qué significa Abel? Aliento transitorio. ¿Qué quiere decir? Que ese hijo, que ese varón no iba a vivir mucho tiempo, no iba a pasar mucho tiempo con ellos y que hasta en determinado momento su vida se le iba a quitar, su vida iba a terminar. Por eso el nombre Abel significa el aliento transitorio, algo pasajero. Fíjense, hermanos, yo analizaba y miraba todos estos videos que están mostrando sobre los niños, esta cantidad de bomba y eso, cómo mataron niños, bebés. Y yo decía, Señor, y miraba en ese momentico que llegaban todo ese montón de niños ahí a los hospitales, como el niño se moría. Yo lloraba, yo decía, Señor, no se dieron cuenta de nada. Fueron los Abel, fueron justos, fueron ahí, terminó su aliento, hasta ahí le llegó su vida. Eso estaba así destinado, eso estaba así, porque todo lo que hay sobre la tierra y todo lo que pasa sobre la tierra, ya Dios lo sabe y Dios conoce hasta dónde y cómo va a hacer las cosas. Entonces fíjese, está Caín, luego está Abel, y luego tenemos a quién, a Set, que es el tercer hijo de Adán y Eva, que significa el sustituto. ¿Ya? Eso es lo que significa el nombre de Set. Y también tiene otro, porque en la descendencia de Sem es donde ellos empiezan a invocar el nombre del Señor, porque es la tercera generación de ¿quién? De Adán.
Y el número 3 indica la presencia, el poder de Dios que va a entrar ¿a qué? A traer control, a ejecutar una serie de cosas. Siempre va a haber hombres y mujeres que van a ser justos delante del Señor. Van a ser justos, y esas personas que vienen a honrar al Señor, que vienen a traer un equilibrio entre la maldad de Caín y la justicia, o el hombre justo, o aquel que viene buscando al Señor, siempre va a haber un equilibrio, porque estaba Set, estaba Caín, donde se venía disparada todo su pecado y todas sus cosas, pero ya el Señor dice, voy a traer el bien también, voy a traer otro que me alabe. ¿Para qué? Para que Él ayude a sostener, a hacer luz, a hacer sal. ¿Para qué? Para que yo no entre a destruir con mi ira todas las cosas. Dios es así, hermano. Dios actúa de esa manera. Por eso también nos habla de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Muchos hijos e hijas, dice la palabra. La escritura no nos habla de cuántos hijos ni qué hicieron cada uno de ellos, solamente la palabra me da puntos claves o pistas, que era lo que nosotros estudiábamos en la vigilia. Hablamos nos da pistas de lo que es Caín y de lo que era Set, ¿ya? Ahora, fíjese que así como Adán y Eva tuvieron responsabilidades, Adán y Eva fueron delegadas tareas, fueron delegadas responsabilidades, fueron delegadas un montón de cosas, resulta que sus hijos también van a tener tareas, también van a ser responsables ¿de qué? De sus obras, de sus hechos. Porque Dios viene a juzgar, Dios viene a sopesar y Dios viene a sentenciar nuestras obras. Lo que yo hice para agradar a Dios o para desagradar a Dios. Mis obras no me salvan, pero sí me llevan a estar bien o mal con el Señor. Pero las obras del hombre sobre la tierra van a ser juzgadas, como fue juzgado lo que nos dice aquí la Escritura. Dice, las acciones de los hijos de Adán. ¿Qué hacía Caín? ¿Qué tarea le fue delegada a Caín? Caín era ¿qué? Labrador de la tierra, ¿cierto? Esa era la tarea de Caín. Igual a la de Adán, cuidar la naturaleza, cuidar los árboles, cuidar y trabajar lo que dice el Señor, la tierra. Ahora, ¿cuál era la actividad? ¿Qué significa Caín? He adquirido, vuelvo y le repito, ¿cierto? He adquirido ¿qué? Un varón por la voluntad de Dios. La actividad de Caín era labrador de la tierra. El pecado de Caín, ¿cuál era el pecado? ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque la ofrenda que él llevaba no fue agradable al Señor. Porque es que yo no le puedo dar al Señor lo que a mí me parece, lo que yo creo es lo que le pertenece a Dios y es lo que Dios demanda. Dios no había dicho que deberían traer frutos, porque no era la fiesta de los tabernáculos ni de la fiesta de los frutos. Él tenía que llevar, ¿qué era? Oveja, tenía que hacer sacrificio de sangre, y sin embargo él no lo llevó. Por eso ahí esa acción fue la que le disgustó al Señor. Fue la que no le gustó al Señor. Y cuántas de nuestras acciones, pudiendo y conociendo las cosas, nosotros hacemos lo malo. Nosotros no obedecemos al Señor. Por eso aquí el Señor dice en su palabra que el pecado de Caín fue que presentó ofrenda no grata a Dios. Y esa situación, ese no aceptar la voluntad, o sea, Dios no aceptó su ofrenda, ¿qué produjo en el corazón de Caín? Ira, rabia, odio, al punto de matar a su hermano. Lo voy a quitar de mi camino, porque si estando él sigue haciendo sus ofrendas y las mías no van a ser gustosas para el Señor.
porque a veces vemos nosotros a los demás como enemigos para yo alcanzar mis objetivos. Entonces lo paso, lo extermino, lo saco, y así no funciona. Así no ven las cosas, hermano. Por eso el pecado de Caín es su ofrenda no grata y que haya derramado sangre inocente. Es decir, ¿qué hizo? El justo murió. ¿En mano de quién? Del malo. Y ese es el círculo, esa es la forma. Siempre el justo va a pagar los platos. ¿De quién? Del malo. ¿Por qué? Porque eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Nosotros, el justo vino a sufrir, porque a través de ese sufrimiento, a través de esas situaciones, es como nosotros nos santificamos, es como nosotros nos limpiamos, es como nosotros alcanzamos la gloria del Señor, pasando y sacando de nosotros, que lo que me hace el hermano, lo que me hace la hermana, lo que me hace fulano, me tiene que llevar a mí ¿a qué? A tener una actitud diferente a lo que espera el hombre. ¿Qué tal que el Señor Jesús, con todo lo que Él vivió, Él hubiera dicho, ¿sabe qué? Que se mueran todos, todos hubieran muerto. Pero esa no era la tarea. La tarea era demostrarle a ese enemigo, demostrarle a ese falso creyente, a esos fariseos, a esas personas que no enseñaban lo verdadero, que había una verdad. ¿Ya? Entonces eso es lo que me está enseñando a mí el Señor, es decir, que el pecado de Caín y también cuál fue la sentencia para Caín de ser desterrado. Lo sacó del sitio donde él vivía con sus padres. Y dice la Escritura que él se fue para la tierra de Noc. Y yo decía, la tierra de Noc, pero ¿por qué ese nombre si hasta ahora se estaba creando la naturaleza, se estaban creando? Resulta que la palabra no significa vagabundo. Es decir, que el sitio donde él llegó, él le puso errante, él le puso vagabundo. Y ahí en ese sitio que él eligió, que se fue al oriente, porque tenía que esperar ¿qué? La salvación. Tenía que esperar que la promesa que Dios le había dado a Adán y Eva, que vendría un redentor, que vendría alguien que venía a juzgar, que venía a volver a poner las cosas en la óptica de Dios. Por eso él se fue hacia el oriente, porque cuando el Señor sacó a Adán y Eva, los puso al oriente del jardín. Y más cuando Caín cometió el pecado, lo llevó más lejos del mismo oriente. ¿Por qué? Porque tenía que esperar la promesa, porque el Señor dice que del oriente viene la salvación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bien. Dice la Escritura que la sentencia de Dios era el destierro y ser errante en la tierra de Noc, es decir, al oriente de Edén. Ahora miremos la otra descendencia de Adán, que fue Abel, que el tiempo que Abel estuvo en la tierra, ¿qué hizo Abel? Cuidaba ovejas, era pastor de ovejas, esa era su labor. Fue grata la obra de que hizo el sacrificio, era tiempo de hacer el sacrificio para el Señor. Él llevó el sacrificio y ese sacrificio de cordero fue grato al Señor. Pero después dice la Escritura que su buena ofrenda fue recibida por el Eterno. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? No, la sentencia del hombre. Porque siempre el hombre va a buscar la forma y la manera de cómo nos tumba, de cómo nos hace caer, de cómo me lo quito del camino porque usted me está impidiendo muchas cosas. Entonces por eso viene la muerte de ¿quién? La muerte de la segunda descendencia de Adán. Viene y desaparece la segunda descendencia de Adán. Luego viene la tercera descendencia, que es Set. La palabra Set significa sustituto. Eso es lo que significa. Por eso cuando nació Set, ¿qué dijo Eva? El Señor me ha sustituido a un hijo por Abel, porque Caín mató a Abel.
Ella misma le dio ese nombre, ella misma le puso ese nombre a Set, que significa el sustituto. Ahora, fíjense que después de Set, ahora veamos que Caín tiene hijos. Y cada uno de ellos, yo tenía acá lo que me habla el Señor y lo que me enseña el Señor es con la descendencia de quién, de Set. Caín tuvo hijos, pero lo que me puse a investigar y me puse a analizar es que Caín solamente hablan de un solo hijo, que es Enos. Y ese hijo luego habla de que tuvo otro y de ahí viene, pero no me habla de que Caín hubiese tenido más hijos, sino después dice, y tuvo hijos e hijas, pero solamente me hablan de uno solo, solamente me hablan del primer hijo, que es Enos o Enoch, Enos, y es la descendencia de quién, la descendencia de Caín. No me hablan de la labor de Set, porque solamente hablan de Set y luego hablan de cada una de las, óigame bien, de 9 generaciones que tuvo Caín. Caín tuvo 9 generaciones y la última generación era una mujer, Naama, dice la Escritura, que significa la placentera, que significa la alegre. Y yo decía, vea, se me hace muy parecida al nombre de Ruth, que significa también placentera, que significa amigable. Entonces fíjese que Dios a cada una de estas generaciones le delegó una tarea, le delegó una serie de requerimientos, porque ahí en la descendencia novena, que es Naama, que es una mujer, hasta ahí aparecen los hijos de Caín. Cuando ya la Escritura me da a mí la descendencia de Caín, la descendencia de Adán, no aparece la descendencia de Caín. Aparece la descendencia de Set y empieza toda su descendencia y sus hijos, que también habla de Set, me habla de un solo hijo y también habla sobre la descendencia, me habla de qué, de 10 hijos, pero que en Lamec, que es la novena generación, es donde en esa novena generación nace Noé. Nace Noé, que es la 10ª generación, que ya es el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque en la generación de Enoch es cuando aparecen y empiezan a invocar el nombre del Señor. Desapareció Caín, desapareció esa generación y la generación de Set, las generaciones de Set continuaron hasta llegar a Enoch, que Enoch caminó con el Señor y dice la palabra que Dios se lo llevó. Entonces fíjese todo lo que hace el Señor. Dios, ¿qué vino haciendo? Vino analizando el nacimiento de las personas, analizando las responsabilidades de cada generación, lo que se le delegó, lo que se le entregó, lo que tenía que hacer, y que cada generación le fueron contando, le fueron sumando, fueron analizando qué era lo que esa generación estaba haciendo. La Biblia no me habla nada de lo que hizo Enoch, de lo que hizo estas generaciones, sino empezaron a hablar, fueron de las descendencias, pero se supone que cada uno de ellos, Dios, cuando hizo el balance, cuando analizó, se dio cuenta de que todo era malo, de que nada, solamente uno, Enoch, que estaba caminando de acuerdo a lo que dice el Señor. Por eso dice, y Enoch tenía una íntima comunión con Dios. Con Dios caminó Enoch. ¿Y qué hizo el Señor? Dios se lo llevó. Él desapareció, que es una similitud con lo que va a pasar con nosotros si andamos en intimidad con el Señor, si caminamos con el Señor, porque de los que se quedan,
serán juzgadas sus acciones, serán juzgadas sus obras, será juzgada el camino de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos está diciendo que debemos de caminar, de nacer de nuevo, de lavarnos, de limpiarnos, de coger la Escritura y empezarme a mirar a la luz de la Biblia en qué me parezco a lo que dice la Escritura y en qué yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque hay unos aspectos que el Señor tiene en cuenta. Es el nacimiento de cada uno de nosotros. Son mis obras, lo que yo hice antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando yo conocí mis pecados sin Cristo, me fueron perdonados. Porque cuando llegué a su presencia, le pedí perdón, mis pecados fueron borrados. Pero ya el Señor empieza a decir, bueno, de aquí para adelante usted le voy a empezar a mirar a ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cuide su camino, cuide sus pensamientos. ¿Por qué? Porque empieza una lucha, hermano. Empieza una lucha en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestras obras van a ser pesadas. ¿No se lo dijo eso el Señor cuando llegó Daniel e interpretó lo que se escribió a ese rey que se había cogido las cosas sagradas del templo del Señor? Si yo soy una vasija para el Señor, si he sido llamada para honra, pues yo tengo que cuidarme, tengo que tener cuidado con mis cosas, tengo que tener cuidado con lo que estoy haciendo, porque yo soy vasija para el Señor. Yo soy de honra para el Señor. Y en la medida en que yo más me meta con el Señor, en la medida en que yo más lea su palabra, en la medida en que yo más camine con Él, pues yo voy a ser luz para los que están allá afuera. A mí el Señor me va a poner allá porque la gente va a empezar a mirar, a decir, ¿sabe? Esa persona era así y desde que está en el camino del Señor, ahora es otra persona diferente. Es otra persona distinta. Pero eso, ¿quién lo hace? Mi obediencia a la palabra de Dios. Mi obediencia. Fíjese que David Diamond decía algo que yo un día se los enseñé a usted. Yo decía, él dice lo mismo que yo también le he dicho. No es que Dios venga a tirar bombas. Es que es el hombre el que tiene que salir y Dios está cuidando su espalda. A mí me toca hacer la obra y Dios me da la fuerza, el valor, el vigor, me da la fortaleza para que yo obre, para que yo haga. Eso lo decía el doctor David Diamond. Decía, nosotros sabemos que tenemos que ir a la guerra, nosotros sabemos que tenemos que ir a la pelea, nosotros sabemos que tenemos que ir a la batalla. No es que Dios va a venir, sí, Dios lo hizo porque la Biblia me habla en 2 oportunidades que el Señor tiró bolo y el Señor tiró, no recuerdo cuál fue, pero cayó del cielo y dice que más fueron por las piedras que le cayeron en la cabeza a los enemigos que la misma espada de Josué. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Dios mismo es el que va a actuar, pero hay momentos en que somos nosotros los que tenemos que actuar, somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, somos nosotros los que tenemos que ser los esforzados, somos nosotros los que tenemos que luchar y batallar, porque resulta que es mi vida. Entonces, ¿cómo conozco yo que el Señor es fuerte y poderoso? Si yo no obro, si yo no hago, si todo me lo ponen. Si soy como los reyes, como los emperadores, que apenas extienden la mano y le ponen todo, desde la ropa interior hasta lo más ínfimo, todo se lo ponen y apenas se cae como una estatua. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor está buscando nuestra propia lucha, nuestra propia entereza, porque dice, esforzaos, sea valiente, no teman, no desmayen, siga caminando, siga haciendo, sígale, no se canse, no se canse. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no teman, no tengan miedo, no temas, no teman, no tengan temor? Pero ese nos invade, ¿por qué? Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de práctica en cuanto a las obras del Señor. Si yo no practico la palabra, entonces ¿cómo voy a crecer en el Señor? ¿Cómo voy a saber que realmente Dios es bueno? ¿Cómo voy a saber que realmente el Señor está conmigo? Si yo no hago lo que a mí me corresponde.
Señor, yo oro, yo busco, yo camino, Señor, entonces yo voy a ir, Señor, ábreme esa puerta. Porque es que Él dice que Él es el que toca el corazón, tanto el de nosotros como el de la otra parte. Él es el que obra, Él es el que hace, Él es el que se mueve en lo que yo no puedo, hermano. Yo hago lo que a mí me corresponde. Y cuando yo llego hasta el punto donde el Señor me dice que yo llego, y el resto lo hace el Señor. Pero no espere que Dios le traiga las codornices ya a la barbecue, con las papitas, con el maná, porque así no funciona. El pueblo tuvo que salir a 1 kilómetro para poder ir y coger las codornices y prepararlas y ponerlas en la puerta ya preparaditas, saladitas, y espere ahí que se vayan comiendo todo eso y después vaya a vomitar porque vino el Señor con su ira, porque por haber deseado y por haber querido comer carne, por menospreciar el maná del Señor. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. El Señor nos está dando un nuevo pan. ¿Usted lo va a despreciar? ¿O usted quiere seguir comiendo lo que veníamos comiendo? El Señor le cambió el pan ¿a quién? A los israelitas. Comían de Egipto. Ahora el Señor dice, no quiero que coman de lo que hay en Egipto. No quiero que crean en lo que hay. No quiero que se vistan. No quiero nada que ustedes traigan de allá. Por eso el proceso. Por eso el Señor nos está dando un nuevo pan que nos está costando trabajo. Claro que sí. Porque no es fácil. Solo si usted dice, Señor, deme sabiduría, deme entendimiento, ayúdame a masticar, ayúdame a entender. Porque cuando usted tenga una actitud de aceptar lo que el Señor nos está dando, para nosotros es más fácil las cosas. Pero para eso se tiene que sentarse a estudiar. Para eso tenemos que sentarnos a mirar qué es lo que significa. Porque si usted dice, no, es que eso, no. Así viniera Cristo y le diera a usted la enseñanza, usted no la recibe. ¿Por qué? Porque usted cerró sus oídos a lo nuevo del Señor. No queremos comer del pan nuevo que nos está dando el Señor. Él no hizo un nuevo pacto, no dijo que este es el pan y este es el vino del nuevo pacto. La nueva palabra, es la instrucción, es lo que el Señor nos está enseñando. Es lo que está detrás de cada cosa, lo que nosotros necesitamos aprender, lo que nosotros necesitamos ingerir, lo que nosotros necesitamos comer. ¿Para qué? Para que tengamos una perfecta salud. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Los hijos de Caín tuvieron su descendencia y tuvieron su tiempo. En el mes, la descendencia novena, desapareció su descendencia. Porque el número 9 en el lenguaje del Señor representa justicia y juicio. Y no quedaron bien parados. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Si no, miremos todas las cosas que habla, que nos enseña cuando estudia usted las generaciones y las acciones de cada generación. Y luego entonces ya dice que los descendientes de Caín, luego viene Set, las acciones de los hijos de Set. ¿Qué fue lo que le agradó al Señor? Que los hijos de Set, en la 10ª generación, fue que ellos se empezaron a invocar el nombre del Señor. Y ahí donde empezaron a invocar el nombre del Señor, el Señor dice, bueno, entonces venga, les voy a dar reposo de 9 generaciones, pasando vicisitudes del trabajo, porque el mismo Lamec lo dice. Este vendrá a calmar la situación de mi alma y a quitarnos un poco del duro trabajo de nuestras manos. Que la tierra estaba maldita, hermano. ¿No la maldijo el Señor? Eso se lo dijo a Caín: usted trabajará de día y de noche y lo que sea, pero no vas a alcanzar el fruto, no vas a alcanzar lo que usted quiere. Eso nos pasa a nosotros. Si nosotros no estamos con el Señor, usted podrá salir, correr para acá, usted podrá traer la plata, pero en algo que pasa a su alrededor, usted la pierde. Porque eso es lo que dice el Señor. Pero si nosotros estamos con el Señor, caminamos dentro de los parámetros de Dios, hacemos lo que es correcto con el Señor, entonces ¿qué va a hacer el Señor? Me va a bendecir, me va a cuidar mi trigo del enemigo, del adversario, de la enfermedad o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios dice, porque estamos teniendo la protección de Dios.
Entonces fíjense lo que me habla a mí aquí el Señor. ¿Cuáles son los aspectos que el Señor tiene en cuenta cuando llegó las generaciones hasta cierto punto? Llegó hasta Noé, dice el Señor, he descendido a mirar qué están haciendo los hijos de la tierra. Voy a mirar qué están haciendo los hijos de la tierra. Y él vino y descendió y miró y vio el caos. Yo pienso que el Señor viniera y diría, igualito, lo que pasó hace tiempo lo estamos repitiendo porque el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo que nosotros, que esta generación, que Él vendría cuando nuestra situación y el mundo estuviera igualito con los tiempos de Noé. El mismo caos, la misma circunstancia, la misma sodomía, las situaciones, bueno, la Biblia no lo habla, pero si el Señor dice llena de violencia, de maldad y de todo, me imagino la situación tan terrible, si nosotros estamos siendo testigos de ello. Por eso es lo que el Señor dice, usted es una generación, mis hijos son una generación, los hijos de mis hijos, es decir, Dara, por ahora va Dara, eso, mis acciones van a ser pesadas delante de Dios. Las acciones de Cristian, lo que Él haga, Dios se lo va a cobrar a Él con su casa, con su familia. Igual a nuestros hijos, nuestra descendencia, todos esos van a estar delante de Dios. ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿Ya? Porque eso cada uno de nosotros somos los que definimos, porque aquí dice los nacimientos, las acciones de ese nacimiento, la descendencia y lo que hizo cada uno de los hijos de esa descendencia. Y ahí sigue, hermano. Hasta que llegó el tiempo de Noé y el Señor dijo, listo, ya llegamos a tal fecha, ya llegamos a esto. Y fíjense que entre el nacimiento de Set, del hijo de Set, que es Enoch, algo así, porque es que el de Caín y el de Set, uno es Enoch y otro es Enoch. Entonces, fíjense lo que nos habla el Señor. Yo voy a llegar, voy a destruir, llegó a su colmo la maldad, ahora venga, he pesado en balanza y están faltos de mi presencia. Entonces vamos a cortar aquí por lo sano y le dice a Noé, vamos a ¿qué? A construir para ti. Yo decía, el Señor ya sabía que no iban a subir. Ya el Señor sabía por qué le dijo, porque eso me llamó la atención. Dice, mire Noé, construya un arca para ti. Primero le dice para ti. Más adelante le dice, y estas son las medidas del arca. Y subirán tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de sus hijos. Ya Dios sabía que no había opción, que la gente no iba a entrar, que vino el Señor, le dio el tiempo y la fe estaba fría. No había creencia en lo que el Señor le había mandado a decir a Noé, a evangelizar y a prevenir a la humanidad del juicio del Señor. No quisieron, el Señor dijo, listo, usted sí hizo, usted sí obedeció, he juzgado, suban, son redimidos, son salvos, súbase, yo tranco la puerta, quédense adentro, mientras los de afuera tienen el juicio mío de muerte, de sentencia, y aquí no hay más nada que hacer. O sea, fíjense que de 10 generaciones, ¿cuánta gente? Solamente 8. 8 personas. Yo decía, Dios mío, Señor. Pero Dios a todos le dio la oportunidad. Dios nos está llamando, Dios nos está mandando mensajes con todo lo que está pasando, con los eclipses, con los climas, con las guerras, con los temblores, con las pandemias, con las enfermedades, y sin embargo nosotros estamos siendo oídos sordos de lo que el Señor nos está hablando. Busquemos al Señor, hermano, porque aquí el Señor dice que mi nacimiento, mi descendencia, mis obras,
mi caminar en el Señor va a ser juzgado allá arriba, según lo que nos dio Chío en la enseñanza. Vamos a estar, yo puedo ser salva, pero voy a rendirle cuentas al Señor. Yo voy a rendirle cuentas al Señor de mis obras, de mi caminar, de mi hablar, de mis haceres. Yo le voy a rendir cuentas al Señor. Igual el que no es salvo también, porque Él le va a dar el justo juicio. Venga, usted no quiso recibir, yo le hablé, le mandé y usted no quiso. Usted fue un opositor mío. Yo entendí cuando el Señor dice en su palabra, estarán dos durmiendo, uno se va y el otro se queda. ¿Qué quiere decir? Que el que se va es el que le dijo sí al Señor, y el que se quedó no quiso obedecer y no quiso aceptar al Señor. Ese es el que se queda, el que no quiso nada con el Señor. Estarán dos en el trabajo, uno se va, el que le dijo sí, el que viene caminando, y el que se quedó, sea su papá, su mamá, su hermano, su tío, el policía de la esquina, si le dijo no al Señor, si no aceptó, se queda. Porque lo dice el Señor, son dos opiniones, sí o no. El sí se va y el no se queda. Somos nosotros. No interesa, el Señor no va a decir, ay, sí, su mamá, su papá. No, porque aquí ya está, el Señor nos está hablando, el Señor nos ha mandado, nos está diciendo, ojo con esto, ojo con aquello. Si no quieren, no se afanen, pelee su salvación, pelee su vida con el Señor y oren al Señor por la persona, por su familia. Pero si la gente no quiere, Dios no nos va a obligar. Dios no va a obligar, hermano. Y nosotros no podemos obligar a la gente que entre a caminar con el Señor. Nuestras acciones van a ser juzgadas, hermano. Nuestras acciones van a ser juzgadas. No fueron juzgadas las acciones de Esaú, no fueron juzgadas las acciones de Esaú. ¿Y en qué terminó? Muerto. Y sus hijos muertos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo. O sea, Dios nos manda y cada uno de nosotros tenemos que buscar del Señor. Y orar y clamar y arrodillarnos para que el que está durmiendo a mi lado o la que duerme a mi lado, mi compañero, mi hermano, mi tío, entre en el proceso. Arrodíllese, en vez de estar perdiendo el tiempo en lo que no es, ore por usted, por su familia, por su casa, porque el Señor dice, le habla al matrimonio, estarán dos durmiendo. Uno se va y el otro se queda, el que me dijo sí y el que dijo no. Estarán dos en el campo laborando, el que me dijo que sí, se va. El que viene caminando, el que viene haciendo, se va. Y el otro se queda, ¿para qué? Para el juicio y la justicia que ha de venir. Lo dice la palabra, hermano. Por eso aquí el Señor dice que nosotros estamos siendo llamados. Nuestra generación está siendo llamada. Nosotros fuimos llamados en algo especial desde el momento en que la tierra del Señor, Jerusalén o Israel, se formó como nación. Nosotros venimos con un llamado especial para ser testigos de la obra del Señor. Nosotros fuimos llamados a ver, nosotros fuimos llamados a mirar, a analizar y decir, Dios mío, ¿y esto qué es? Cosas como dice la Escritura, que los anteriores querían, pero Dios no le dio opción, nos la dio a nosotros. Y lo estamos nosotros menospreciando. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo que gracias por habernos llamado a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos una generación. Cada uno de nosotros nos han delegado unas tareas, unas responsabilidades. A cada uno de nosotros nos han venido mirando nuestras acciones buenas y malas, Señor. Por eso, bendito Señor, te pedimos que en este momento tú nos perdones nuestras malas acciones. Que nos permita, Señor, obrar de acuerdo a su palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a lo que está escrito. Anímanos, fortalécenos, ayúdanos, Señor. No queremos seguir divagando entre el sí y el no, Señor. No queremos seguir dejándonos llevar por lo que el mundo nos ofrece, mentiras y falacias, porque hoy lo podemos ver, Señor. Hoy lo podemos ver, Señor, en nuestro país. Hoy podemos ver las falacias, las mentiras, y hoy sabemos que estamos en un problema contigo, Señor. Sabemos, Señor, que
han declarado, Señor, han dicho que nosotros somos enemigos de su pueblo. Y sabemos, Señor, tú sabes que en nuestro corazón no hay enemistad para contigo, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes que nosotros oramos, pedimos y amamos y sentimos tu tierra en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, perdona, Señor. Perdona las palabras y las malas acciones de nuestros gobernantes, Señor. Perdona las palabras, las mentiras, los odios y los rencores que se están levantando, Señor, en nuestras autoridades hacia su tierra, Señor. Perdón, Señor, perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito de los cielos. No tengas en cuenta, Señor, y danos la oportunidad de seguir orando por tu tierra, Señor. Tú sabes que le amamos, Señor. Tú sabes que cuando vemos esas cosas, nuestro corazón llora y lágrimas salen de nuestros ojos, Señor. Es un pueblo, Señor, que desde la misma formación viene luchando por sostenerse, porque ellos tienen una tarea. Tú tenías un propósito con Israel, Señor, especialmente con la tribu de Judá que venía a salvarnos, Señor, a ponernos en dirección hacia ti, Señor. Perdónanos, Señor. Dios, perdona por haber confiado en las mentiras, en las cosas fáciles, Señor. Perdona, Señor, porque vendrán sufrimientos, Señor. Perdón, Señor. Ayúdanos, Padre bendito de los cielos. Ayúdanos, Dios, porque nosotros nos tienen en mala estima todos los países de la tierra, Señor. Porque por las palabras, Señor, de nuestra autoridad en contra de lo tuyo, Señor. Tener palabras duras y fuertes para con su pueblo, dándole una similitud, Señor, con aquel enemigo, Señor. Perdón, Señor. Perdona, Señor, las actividades y todas las malas actitudes de nuestras autoridades. Fortalece a aquellos que son grandes opositores en el Senado, en la Cámara y en el Congreso, Señor. Para que no siga avante, para que no siga, Señor. Pon un hasta aquí, Señor. Pon un hasta aquí, Señor. Porque en muchos de nosotros, Señor, hay temor, hay miedo, hay angustia, Señor, por las situaciones que se avecinan, Señor, por las circunstancias que vienen, Señor, producto de falacias y creer en mentiras, Señor. Aún perdona, Señor, a aquellas personas que creyeron y que dieron su voto, Señor. Perdona, Señor, porque creyeron en las palabras del hombre, conociendo su pasado, Señor. Perdónanos, bendito Dios y soberano Cristo. Ayúdanos, bendito Señor, porque como te decía ahorita en la oración, somos más los buenos, Señor. Somos más aquellos que amamos tu tierra, te amamos a ti y esperamos ese glorioso día. Permítanos volver a su casa, volver a su reino, volver a la palabra, volver a ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que en cualquier momento tú vendrás, de acuerdo a todo lo que está viviendo su tierra, que cada día se anexan más enemigos, Señor, contra su mismo pueblo, Dios. Prepáranos, Señor, para ese momento, como tú preparaste a Noé, Señor. Lo mandaste, Señor, a realizar un arca para que toda su familia que creía, que daban la palabra, que enseñaban y que a cuánto le dirían que se prepararan, pero no quisieron. Por eso tú los subiste a todos al arca, Señor. 10 generaciones, miles, millones de personas se quedaron, Señor, y solamente subieron 8, Señor. ¿Cuántos subiremos, Señor, a su presencia? Si cuando tú vengas, Señor, encontrarás su pueblo frío, apartado, separado, basado en tantas cosas del mundo y no en lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias, Señor, por ayudarnos a sostenernos y mantenernos, Señor. Gracias por mi nacimiento, porque tú tienes una obra con cada nacimiento.
con cada uno de ustedes. Dele gracias al Señor porque le permitió nacer, porque le permitió conocerle, y ahora nuestras acciones buscamos que sean de la mejor manera. Señor, que mis generaciones futuras también entren a su reino, Señor. Sopese también nuestras acciones y las acciones de nuestra familia, Señor. Guarda y cuida nuestras generaciones futuras, Señor. Ayúdanos, Dios, porque todos vamos a ser juzgados, todos vamos a ser sopesados. Las palabras, las obras y los hechos, Señor, estarán un día delante de ti, Señor. Con vergüenza, Señor, tendremos que esconder nuestro rostro y ruborizarnos, Señor, porque no hicimos lo que deberíamos, porque buscábamos más el dinero, buscábamos más a Mamón, Señor, que buscar sus riquezas en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si no estamos haciendo lo correcto, si no te estamos buscando, si no estamos, Señor, viniendo a buscar su presencia y a caminar contigo. Hoy oro, Señor, por los hermanos de Medellín, Señor. Guarda y cuida a sus familias, guarda y cuida a las personas, Señor, que están allí debatiéndose, Señor, trayendo la palabra, llevando el mensaje de la verdad y la misericordia. Oramos por las hermanas de Bogotá, Señor. Gracias por la presencia de ellas. Gracias, Señor, por lo que vienes haciendo con ellas, bendito Dios. Guárdalas y cuídalas, Señor, y permita que sean luz y sal donde quiera que estén, Señor. Que sus obras sean buenas para los que están a su alrededor, Señor. Que sean de reto y de desafío para buscar al Cristo resucitado, aquel que nos llevará un día al reino venidero, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Sana a todos aquellos que tenemos necesidades de sanidad. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, bendiga a los hermanos que están en las redes. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, que tiene cada uno. Guárdalos, cuídalos, Señor. Responde a su clamor y dale lo que su corazón anhela y desea delante de ti. Oro, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor, para que seas tú bendiciendo, trayendo y haciendo su obra de acuerdo a lo que tú nos has mandado. Bendito sea tu santo nombre, bendito sea tu santo nombre, Señor. Glorificado, exaltado sea tu nombre, Señor. Bendiga mi vida, Señor. Danos esa fortaleza, esa fuerza, ese vigor, Señor. Permítanos comprender esto nuevo, Señor. Tú dices que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de la palabra, del agua, del Espíritu, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Llévalos con bien, Señor, a su presencia. Llévalos con bien, Señor, a sus casas y donde quiera que vayan, donde quiera que estén, Señor. Que sea su presencia la que more en ellos y los acompañe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.